Muy buenas y gracias por visitar de nuevo mi canal de YouTube. Hoy os traigo otro pedazo equipo de HF de 10 metros, el DX5000 Plus. Así que si queréis ver qué trae esta caja, no os perdáis el vídeo que os traigo a continuación. Bueno, tenemos aquí la DX5000 Plus. Equipo de banda de 10 metros, HF, transceptor, frecuencia 28, 29, 700, AM, Charlie Whiskey, FM, SSB, USB, LSB, 0,30 vatios. Cuidado, USB Interface for PC Programming. Esto se puede programar con software opcional. Cuidado, a ver qué pasa aquí. Bueno, vamos a abrirla a ver qué nos trae el interior de esta caja. Vamos a abrirla con cuidado. A ver, esto viene un poco apretado. Bueno, la sacamos de aquí. Muy bien. La caja viene con un tigre, tú, A ver, desembalaje, vale, mira, encontramos aquí un cable, el cable de la DX5000 Plus, es un cable de USB a mini USB. Pues esto, algo se puede hacer con este cable. Tenemos aquí el manual también, bueno, vamos a poner aquí el manual. Muy bien. Esto es el soporte. Oye, este equipo pensaba que era más pequeño, tú, y resulta que no es tan pequeñito. Ese es el soporte, lo dejaremos aquí. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro equipo. A ver. Y aquí el micrófono, cable de alimentación. Bueno, vamos a sacar esto de aquí para hacer sitio. Muy bien. Pues nada, micrófono, cable de alimentación. Este cable es muy común, de 27. Este conector es bastante común, tipo Intel, tipo President. Vale, el equipo no pesa absolutamente casi nada. Es bastante aparatoso, pero mirad, no pesa absolutamente nada. Y bueno, nos trae esto. Luego nos trae aquí, bueno, unos herrajes, unos soportes. Me imagino que para el soporte, para colocar la U. Y también nos trae la horquilla, el clip para el cinturón. Ay, perdón, para el cinturón. Buah, ¿cómo estoy hoy? Madre mía. Para el altavoz, el que voy a colocar el altavoz. Y bueno, el conector este típico de 4 pins. Hay de 4, de 6, bueno. Y mira lo raro, que con 4 pins pueda subir y bajar. Normalmente eran de 6. Bueno, este equipito, esto es parecido a la Stalker. Anda que no. A Superstar 3900, mítico. Anda que no. Vale. Pues esta es la de X5000 Plus. Así que lo que haremos en otra ocasión será ponerla en marcha, encenderla, probarla y a ver qué tal. Así que ahí prometido más tutoriales para la de X5000 Plus. Así que estar atentos. Como no, espero que os haya gustado. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo.